Bueno, chicos, este video que yo les estoy dejando acá en plataforma va a ser un video de ayuda o una herramienta complementaria para que ustedes puedan reforzar el tema que vimos en la clase virtual, el cual trabajaba la teoría atómica. Como yo ya les expliqué, la teoría atómica va a ser una teoría acerca de cuál es el compuesto mínimo de la materia. Ahora, acuérdense que nosotros trabajábamos dos tipos de materia: la materia bariónica o la materia visible y la materia oscura. Cuando hablo de átomo, me estoy especificando en la materia bariónica o visible, es decir, aquella materia la cual yo voy a poder agregarles unas propiedades. Tengamos en cuenta entonces que voy a tener la materia. Esa materia puede ser de un ser vivo, puede ser de un objeto inerte, puede ser líquido, gaseoso o sólido. En este ejemplo específico tengo una abeja, la cual está compuesta de diferentes tipos de materia. Esa materia va a ser vista al máximo como una molécula. Ejemplo, esa molécula puede ser el agua, H2O, hidrógeno e oxígeno. Las moléculas están compuestas por átomos, es decir, el átomo hasta este momento, yo les decía que es la unidad mínima que me conforma dicha materia. Ahora bien, después de la clase nos dimos cuenta que los átomos están compuestos por núcleos, los cuales tienen protones y neutrones, y ellos mismos están formados de quarks. Pero bien, ¿de dónde surgió este conocimiento? ¿Cómo sé que el átomo existe si nunca lo he observado? ¿Cómo sé que posee un núcleo, que posee un protón, un neutrón y más allá, que está compuesto por un quark, que es una estructura o una partícula tan mínima que realmente no es posible ser visible por el ojo humano ni por las estructuras que hasta el momento hemos observado? Por tal motivo, es de suma importancia que yo haga un recuento de la historia sobre esta teoría atómica, es decir, de dónde surgió la famosa teoría atómica y el famoso átomo que hoy en día se trabaja en las ciencias tanto exactas como las naturales. Tengo que comenzar por Demócrito, que en el año 400 a.C. postuló que había una estructura mínima que me conformaba dicha materia. Él la definió con el concepto de átomo. No hizo estudios, no hizo una metodología científica porque en este momento no existía este proceso, pero la postuló. Muchos siglos después, John Dalton, en el año de 1808, postuló, basándose principalmente en lo que propuso Demócrito, postuló que el átomo sí existía, que era indivisible e indestructible. Tiempo después, en el año 1897, siguiendo la base de John Dalton, llega Joseph Thomson y dice que ese átomo no solamente es masa, es decir, no es un cuerpo circular que tiene unas características, sino que además tiene energía, y esa energía es principalmente el electrón, es decir, una energía negativa. Después, en el año 1911, llega Ernest Rutherford y me propone que el átomo no es macizo, que además tiene un vacío. Ese vacío está acompañado por un núcleo, el cual tiene electrones, tiene protones, pero además tiene neutrones. Ya hablo de una carga positiva, una carga negativa y una carga que me estabiliza la estructura. Y finalmente, el más actual es Niels Bohr, que en el año de 1913 me hace un descubrimiento de los niveles de energía en todas las bases del electrón. ¿Cómo se me va a estructurar estos protones y estos electrones en cada átomo? Ese es un recuento resumido sobre la historia. Ahora profundicemos sobre cada modelo atómico. Para esto tengo que aclarar, acuérdense, la diferencia entre teoría, entre ley y ahora de modelo. Teoría es aquella la cual, después de un estudio, de una observación, de un método científico, yo logro determinar, verificar y por ende proponer una teoría. Pero esta, a través del tiempo, puede ser verificada
o falseada si alguna persona llega a encontrar lo contrario frente a lo que yo postulo o respectivamente verifica que lo que yo postulo sí tiene una muy buena base. Una ley es cuando ya sus bases son tan fuertes que a pesar que a través del tiempo se conozca más sobre ese tema, esa base no se cae. Las leyes de Newton, las leyes de la fuerza gravitacional, es algo tan fuerte que ya sabemos que su existencia es como se ha postulado. Y finalmente tenemos el concepto de modelo. El concepto de modelo es porque estas personas que yo les acabé de mencionar nunca me observaron el átomo, sino que me lo modelaron, hicieron una imagen frente a los experimentos que ellos realizaban y cómo ellos consideraban que el átomo es. Es decir, cómo es que este modelo atómico que nosotros de átomo que conocemos va a cambiar a través de la historia frente a los conocimientos. Para eso comienzo entonces con el modelo atómico de Dalton. ¿Por qué no comienzo con Demócrito? De nuevo, porque Demócrito solamente me postuló el concepto, pero él no me dio características de este. Comienza con el modelo atómico de Dalton. Si ustedes se dan cuenta, yo tengo ahí el átomo del oxígeno, del hidrógeno, del nitrógeno y del carbono. El átomo, al ser la molécula principal de la materia, va a ser la molécula principal de los elementos presentes en la tabla periódica, los cuales al combinarse, pues voy a tener producción de compuestos, como el agua, como el oxígeno, como el nitrógeno, como el metano, el amoníaco, fósforo y dióxido de carbono, los cuales son compuestos por diferentes elementos. Ahora, ¿cuáles eran las características del modelo atómico de Dalton? Él se basó nuevamente en las características de Demócrito. Entonces me dijo, los átomos son partículas indivisibles e indestructibles. Es decir, no hay nada más pequeño que el átomo. Segundo, cada elemento químico tiene su propio átomo. Es decir, es como si yo les hablara que cada elemento tiene su personalidad. El oxígeno es totalmente diferente al hidrógeno porque ambos tienen una masa principalmente diferente y un comportamiento diferente. Tercero, los compuestos son combinaciones de dos o más clases de átomos, como yo les explicaba. Los compuestos, que son los que yo tengo en la parte derecha de las imágenes, que está el agua, el oxígeno, son compuestos realizados por diferentes átomos. Por eso, digamos, en el caso del agua, tengo una bolita azul acompañada de dos blancas. Es decir, tengo un átomo de hidrógeno y dos de oxígeno. Y cuarto, una reacción química es un reordenamiento de los átomos. Acuérdense que las reacciones químicas se me dan por múltiples formas, es decir, yo puedo hacer degradación, yo puedo hacer, digamos, procesos anabólicos. Para que ustedes se contextualicen, el más fácil en este momento es, digamos, en el caso de la fotosíntesis, que yo les explicaba que yo cojo unas moléculas de agua, unas moléculas de dióxido de carbono, más energía y hago unas reacciones químicas y produzco glucosa y oxígeno. Eso es reordenamiento de las moléculas. Ahora bien, el modelo atómico de Dalton hoy en día me sirve principalmente cuando yo quiero hacer una estructura a escala de ciertas moléculas. En este estado, hoy en día se trabaja todavía el modelo atómico de Dalton para eso, para trabajar a escala los modelos atómicos y moleculares de cierta molécula. Ahora pasemos con el modelo atómico de Thomson. Esta estructura o este dibujo que ustedes ven acá se llama pastel de pasas. Imagínense un pastel de vainilla y que dentro de él tenga pasas o chispitas de chocolate. Así lo postulaba Thomson. ¿Cuáles son las características de este modelo atómico? Comienzan ustedes desde acá a evidenciar que voy a comenzar a tener diferencias con el modelo principal de Dalton. ¿Cuál va a ser? Primero, el átomo es divisible. Es decir, hay una estructura más pequeña que el átomo. En este caso es el electrón. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo otro compuesto, pues puede ser que yo lo puedo dividir. La segunda característica es que el átomo posee carga negativa denominados electrones.
El tercero es que el átomo es una esfera maciza de carga positiva y los electrones son incrustaciones distribuidas aleatoriamente por esta esfera maciza, que va a ser mi masa, dentro del átomo. ¿Cuáles son las diferencias que yo puedo postular acá hasta el momento frente al modelo de Dalton? Primero, la masa o el átomo ya no solamente es una esfera maciza que tiene una masa, sino que además tiene una energía que es positiva. Y además de eso, tengo otra energía que acompaña a este átomo que es negativa. Estas van a ser las principales diferencias. Ahora, la cuarta característica es que la carga negativa del átomo es igual a la carga positiva del mismo, por lo que el átomo es una partícula neutra. Frente a los estudios que hasta el momento se podían realizar, él me dice, si yo tengo 5 cargas positivas, tengo que tener 5 cargas negativas para que el átomo se me nivele y no haya una explosión del mismo, ya que estamos trabajando con energía. Seguimos con el modelo atómico de Rutherford. Si ustedes se dan cuenta, la imagen del átomo que yo tengo acá es la que hasta el momento se trabaja, la que se trabaja en la actualidad y que hasta en la actualidad es el modelo atómico más aceptado. Aclaro, nunca lo hemos podido observar, pero según sus dinámicas energéticas es el que más se acepta frente a cómo puede ser el átomo. ¿Quién me lo propuso? Me lo propuso Rutherford. Ahora, ¿qué grandes características y diferencias tengo? La primera, el átomo está formado por un centro o núcleo donde se concentra casi toda la masa del átomo. Y segundo, propone la existencia de una tercera partícula subatómica cuya carga eléctrica era neutra, que es lo que nosotros llamamos hoy en día neutrón. ¿Qué es lo que me habla? Ya no me habla de una masa o de una esfera maciza, que va a ser mi masa, sino que me va a hablar de un núcleo que me va a conservar principalmente esa masa y me conserva los protones, la energía positiva. Y que alrededor de él, en unas giratorias elípticas, voy a tener la energía de los electrones girando alrededor del protón. Ahora bien, me trabaja de un vacío. Entonces imagínense como si yo tuviera un salón de clases y en la mitad tuviera un puesto. Ese puesto tiene la carga positiva y alrededor de él, girando aleatoriamente, están partículas de tierra, las cuales no me llegan al núcleo, pero me están girando a través de él por ciertas dinámicas. Es decir, que voy a tener presencia de vacío dentro de mi átomo. Y la masa principal, el peso de mi átomo, se me concentra en un núcleo. Ahora bien, vale aclarar que Rutherford solo me propone lo que es la existencia de la partícula subatómica que hoy en día conocemos como neutrón. Tiempo después, otra persona es la que con sus experimentos me va a verificar que efectivamente hay una existencia de un neutrón. ¿Por qué? Porque si no existiera este neutrón, las cargas colapsarían entre ellas y habría una explosión. Para eso el neutrón acompaña a los protones, es como si fuera una capa protectora de la energía para que no choque con la carga negativa de su alrededor. Hoy en día entonces tengo el modelo atómico de Rutherford, el más aceptado. Nuevamente yo les digo que al final está Bohr, el cual me propone unos niveles de organización de estos electrones para que haya una organización de esta energía y que funcione de una manera perfecta. Entonces, chicos, hasta la clase de hoy solamente vimos lo que es la historia de la teoría atómica y para la próxima clase, después de la actividad que se les dejó, comenzamos a profundizar frente a los experimentos y entramos con el próximo tema. Espero realmente que este video sirva de ayuda para que ustedes puedan profundizar lo que se trabajó en clase y para que podamos realizar la actividad que se les dejó.